Cuando Leo Messi apenas era una promesa, y Ronaldinho era la gran figura, Nike invitó a Hansi Flick a un partido entre el Barça y el Getafe. Flick se sentó en la grada del Camp Nou, escuchó el himno, quedó fascinado por el fútbol ofensivo del Barça. Fue ahí cuando se dijo a sí mismo, un día voy a entrenar este equipo, y los sueños se cumplen. Flick se convirtió en técnico por su admiración a Johan Cruyff, el que llevó el ADN del Barça. Hoy Flick está cumpliendo la promesa que se hizo cuando era más joven. El ADN del Barça sigue vivo, más vivo que nunca, pero ahora Flick lo interpreta a su manera. Esta es la historia de Hansi Flick, la planadora de los banquillos. Mi nombre es Leo Salinas, prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Hansi Flick nació en Heidelberg, Alemania, el 24 de febrero de 1965. Heidelberg no es una ciudad muy futbolera que digamos, ya que el deporte más popular en esta ciudad es el rugby. Aún así, Hansi se enamoró del fútbol desde muy temprana edad, y fue por una razón, la Holanda de Cruyff. Flick empezó a jugar en clubes locales y fue descubierto por el Sandhausen, un equipo de la tercera división alemana. Aquí debutó como futbolista profesional, jugando como pivote. Su buen rendimiento lo hizo fichar con el mejor equipo de Alemania, el Bayern Múnich. Era un jugador muy completo y versátil. Con el Bayern ganó 4 Bundesligas, una Copa de Alemania y una Supercopa alemana. Incluso enfrentó al Real Madrid en el Bernabéu, y también enfrentó al Napoli de Maradona. Finalmente se retiró en el equipo de Viktor Mental, en donde incluso fue jugador y técnico al mismo tiempo. En el año 2000 fue cuando dio un salto en su carrera como técnico. Flick fue fichado por el Hoffenheim, en aquel momento un equipo de la cuarta división alemana. En su primera temporada logró ascender de división, aunque las siguientes 5 temporadas no pudo ascender a la segunda división, por lo que fue despedido. Durante estos años Flick tenía una tienda de ropa deportiva, y Nike lo solía invitar a partidos de primer nivel, en recompensa por sus ventas. En una ocasión lo invitaron a ver un partido entre el Barça y el Getafe, cuando Ronaldinho era la figura, y Flick se dijo a sí mismo, un día voy a entrenar ese equipo. En el año 2006, la Federación Alemana contrató a un nuevo técnico, Joachim Löw, y también contrataron a Flick como su asistente, enfocándose en el desarrollo de los futbolistas, sobre todo los jóvenes. Ahora entiendes el por qué ha tenido éxito con los chicos de la Masía. En 2014, Alemania llegó a la final del Mundial de Brasil, enfrentando a Argentina. El partido se fue a la prórroga, y Joachim Löw le pidió un consejo a Flick, y este le sugirió meter a Mario Götze. Götze marcó un golazo de volea, dándole su cuarta Copa del Mundo a Alemania. Fue un momento muy especial para Flick, ya que ayudó a su país a ganar un mundial. Después de esto se convirtió en director deportivo de la Federación Alemana, y estuvo en el cargo hasta 2017, pero fue 2 años después, en 2019, cuando Flick demostró que su lugar no era de asistente, ni director deportivo, sino como director técnico. En el año 2019, el Bayern Múnich atravesaba una mala racha con el técnico Niko Kovac, quien finalmente fue despedido. El equipo bávaro necesitaba un técnico de clase mundial, y decidieron colocar a Hansi Flick, pero no de manera permanente. Sería como técnico interino mientras buscaban a alguien más. Lo que ellos no sabían, que el mejor técnico posible ya estaba con ellos. Curiosamente Flick llegó al Bayern por Niko Kovac, ya que fue él quien lo llamó para ser su asistente. Flick debutó como técnico del Bayern en un partido de Champions ante el Olympiacos, partido que ganó 2-0. En su segundo partido enfrentó al Borussia Dortmund, su primer clásico alemán, y el equipo ganó de manera contundente 4-0. Debutar en los clásicos ganando 4-0 es algo común de Flick. Desde aquí el Bayern se convirtió en una auténtica planadora, y en uno de los mejores equipos de la historia. El Bayern de Flick es uno de los mejores equipos de la historia, un equipo que aplastaba a todos sus oponentes. Cada partido era una masacre. Jugaba con su clásico 4-2-3-1, con los 2 extremos por dentro más que por fuera, para que así los laterales pudieran aprovechar su espacio por la banda. Los jugadores con Flick alcanzaron su prime, el más destacado Robert Lewandowski, quien hizo 55 goles y 10 asistencias, todo esto en 47 partidos. El Bayern de Flick era un equipo súper ofensivo, con una presión asfixiante y un juego directo, aunque también tenían una altísima posesión de balón, ya que se inspiró en la escuela holandesa. Flick y su cuerpo técnico se enfocaron en el físico de los jugadores, mediante una dieta estricta y un entrenamiento de fuerza. Por eso los jugadores alcanzaron cuerpos altamente musculosos. Fue campeón de la Bundesliga, de la Copa Alemana, y luego buscaría en la Champions. En cuartos de final enfrentaron al Barça, el famoso Bayern contra Barça en donde ocurrió la goleada. Este encuentro fue una humillación histórica. El Bayern le metió 8 al FC Barcelona, la peor derrota en la historia del Barça en la Champions. Aunque curiosamente a Flick no se le veía muy contento. Quizás había algo dentro de Flick que no le permitía celebrar con tanta euforia. Posiblemente era aquella promesa que se hizo cuando era más joven. Es posible que ya tenía una afición oculta por esos colores. Desde aquí el Bayern se convirtió en una pesadilla para el equipo azulgrana, y esa maldición solo podía romperla al que la inició. En semifinales venció a Lyon 3-0, para finalmente enfrentar al PSG en la final. El Bayern ganó el partido 1-0, para así ser campeones de Europa, y campeones del triplete. Era la victoria número 21 consecutiva del Bayern. Flick entraba al Olimpo del fútbol al conseguir un triplete, un equipo que marcó época. La cosa no se quedó ahí, pues en la siguiente temporada ganó la Supercopa Alemana, ante el Borussia Dortmund, ganó la Supercopa de Europa ante el Sevilla, y ganó el Mundial de Clubes ante Tigres, para así ganar el tan mítico sextete. Se convirtió en el segundo equipo de la historia en conseguirlo. Hasta la fecha solo 2 técnicos tienen un sextete, Pep Guardiola y Hansi Flick. En la temporada 2021 volvieron a enfrentar al PSG en la Champions, esta vez en cuartos de final, y si bien empataron en global, el PSG clasificó por gol de visita, una dura derrota.
Semanas después de esa eliminación, Flick dejó el cargo de técnico del Bayern para volver a la selección alemana, ya no como asistente, esta vez como el director técnico. Flick debutó con Alemania en una victoria de 0-2 ante Liechtenstein. Logró clasificar al Mundial de Qatar, pero su primer partido fue una sorpresa amarga. Alemania perdió 1-2 ante Japón, una derrota muy dura. Luego empató 1-1 ante España en un partido emocionante. Y aunque en el siguiente partido ganó 2-4 Costa Rica, no fue suficiente para clasificar a los octavos de final, quedando eliminado en la fase de grupos, lo que marcó el primer gran fracaso de Flick. A pesar de eso, la confianza de la federación seguía en pie, pero Alemania perdió 4 de 6 amistosos en 2023, siendo la derrota más dura un 1-4 ante Japón. Este fue su último encuentro con Alemania. Japón se convirtió en su gran pesadilla, ya que los eliminó del Mundial y los goleó en un amistoso, lo que llevó a su despido. El Barça tiene que agradecer a Japón, porque sin ellos, posiblemente Flick no sería su técnico. En el año 2024, Xavi Hernández fue despedido del Barça, y Joan Laporta buscaba un nuevo técnico. La decisión fue clara. El campeón del sextete estaba disponible, y ya estaba listo para tomar el puesto. Flick llegó a un acuerdo con la directiva, y se convirtió en el técnico del FC Barcelona. Era una tarea muy difícil, pero la experiencia de Flick con chicos jóvenes se convirtió en una ventaja. Hizo una gran pretemporada, pero luego llegó el John Gamper ante el Mónaco, y terminaron perdiendo 0-3, generando muchas dudas sobre el inicio de la temporada. Muchos se burlaron, y predijeron una campaña penosa para el Barça, especialmente tras el fichaje de Kylian Mbappé para el Madrid. Algunos consideraban que el sextete de Flick era un espejismo, y su fracaso con Alemania era la realidad. Flick debutó en Liga ante el Valencia, con una victoria de 1-2, comenzando con el pie derecho. El equipo empezó a ligar victorias y a recuperar jugadores lesionados, además de incorporar a Dani Olmo, el único fichaje de la temporada. El primer gran momento llegó con una victoria aplastante, un 7-0 al Valladolid, y logró 7 victorias consecutivas en Liga. La primera derrota llegó ante los Osasuna, una derrota muy dura de 4-2. Aún así, el equipo siguió mejorando. Fue ahí cuando finalmente llegó el partido tan ansiado ante el Bayern Múnich, el partido que buscaba acabar con los fantasmas del pasado. El Barça lo hizo, por fin pudo devolverle la goleada al Bayern, con gol de Lewandowski y un hat-trick de Rafinha. Ganó el encuentro 4-1. Solo Flick pudo acabar con la maldición que él mismo empezó. Flick se tomó venganza contra sí mismo. Días después llegó el primer clásico, Real Madrid ante Barça, un Madrid lleno de estrellas, ante un Barça con muchos jugadores jóvenes y de la cantera, pero con un monstruo en el banquillo. El Barça le pasó por encima al Madrid y lo venció 0-4, una nueva goliza del Barça al Madrid. Golearon al Bayern y al Madrid en cuestión de 3 días, una cosa increíble. Pero no todo sería bueno, pues tuvo una pésima racha de resultados en la liga, perdiendo una ventaja de 6 puntos. Pero iniciando 2025 volverían con más fuerza. En la final de la Supercopa de España enfrentaron al Real Madrid, la revancha del clásico pasado que terminó 0-4. Esta vez el Madrid llegó con una mejor racha de resultados, pero el partido fue muy parecido al pasado, una victoria aplastante del Barça, 5-2, el primer título de la era de Flick, y quizás el primero de muchos. Lo que Flick ha hecho con el Barça es monumental, y no debe normalizarse, con 2 niños en el 11 titular, y una gran cantidad de canteranos. El esquema es muy similar al de su Bayern, con un 4-2-3-1, pero en esta ocasión la línea defensiva es mucho más alta, generando una cantidad absurda de fueras de juego, y además es un admirador de la escuela holandesa. El famoso ADN Barça no es un juego horizontal y lento, su estilo se inspira en el fútbol total que Rinus Michels impulsó. El mismo Michels lo dijo: acosar sin tregua ni respiro al rival para recuperar la posesión de balón, y no ceder a ningún precio la iniciativa del ataque al contrincante, contando con 2 requisitos básicos: un espíritu de lucha inquebrantable y una perfecta preparación física, sin los cuales el sistema se derrumba irremediablemente. Si crees que Flick no tiene ADN Barça, piénsalo otra vez. Su estilo encaja perfectamente con los valores de Rinus Michels. La etapa de Flick en el Barça apenas comienza. Están alcanzando un nivel increíble, y pueden seguir mejorando. Flick es sin duda uno de los mejores técnicos de los últimos años, o quizás en un futuro pueda ser uno de los mejores de la historia. Un sextete no es poca cosa. Y sin más que decir, esta fue la historia de Hansi Flick.